Desde que el cristianismo se consolidó como una de las principales religiones del mundo, la narrativa sobre la vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret ha estado intrínsecamente ligada a 4 textos fundamentales: los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Conocidos como los Evangelios canónicos o sinópticos, los 3 primeros, y el Evangelio de Juan, por su singularidad teológica, se nos ha enseñado que estos son los pilares sobre los que se asienta nuestra comprensión de la figura de Cristo. Su familiaridad es tal que sus historias y parábolas están incrustadas en el imaginario colectivo, moldeando la teología, el arte y la cultura occidental durante milenios. Pero la historia del cristianismo primitivo es mucho más rica y compleja de lo que a menudo se nos presenta. Porque, aunque no sea parte de la enseñanza común, la verdad es que había más evangelios. Muchos más. Durante los primeros siglos de nuestra era, en medio de un ferviente crisol de ideas y comunidades, circularon docenas de textos que también pretendían arrojar luz sobre Jesús, sus discípulos y los albores de su movimiento. Estos escritos, a menudo fascinantes y a veces desconcertantes, ofrecen perspectivas alternativas, narrativas inauditas y teologías que desafiaban frontalmente las doctrinas que con el tiempo se convertirían en la ortodoxia cristiana. Estos evangelios fueron tachados de herejía. Pero no eran menos antiguos, ni menos genuinos en su búsqueda de verdad para sus respectivas comunidades. Solo distintos. Su exclusión del canon no fue un simple acto de censura, sino el resultado de un largo y complejo proceso de discernimiento teológico, político y social que buscaba establecer la verdad oficial de la nueva fe. Sumergirse en ellos es como abrir una ventana a un cristianismo naciente, vibrante y sorprendentemente diverso. El paisaje del cristianismo primitivo, una diversidad floreciente. Para comprender la existencia y la posterior exclusión de estos otros evangelios, es crucial situarlos en su contexto histórico. El cristianismo de los siglos XV no era una entidad monolítica. Era, más bien, un mosaico de comunidades dispersas por todo el Imperio Romano, cada una con sus propias interpretaciones de las enseñanzas de Jesús, sus propias liturgias y, a menudo, sus propios textos sagrados. No existía un Vaticano que dictara las normas, ni un canon bíblico fijo y universalmente aceptado. La autoridad se establecía a través de la tradición apostólica, la enseñanza de líderes carismáticos y, gradualmente, la interconexión entre las distintas iglesias. En este ambiente fértil, surgieron numerosos escritos que buscaban preservar la memoria de Jesús, respondiendo a preguntas teológicas urgentes o legitimar ciertas prácticas y creencias. Algunos aspiraban a ser evangelios completos, otros eran colecciones de dichos, cartas apostólicas, hechos que narraban las aventuras de otros apóstoles, o apocalipsis que revelaban visiones del fin de los tiempos. La diversidad era la norma, no la excepción. Sin embargo, a medida que la iglesia institucional comenzaba a tomar forma y a enfrentarse a desafíos internos, como las disputas teológicas, y externos, como la persecución, surgió una necesidad creciente de definir qué era el cristianismo verdadero y qué no lo era. Este proceso llevó a la eventual selección de los 27 libros que hoy componen el Nuevo Testamento, dejando fuera de una vasta biblioteca de literatura temprana. Voces desde la sombra, los evangelios olvidados o ignorados. Entre la multitud de textos que no llegaron al canon, algunos destacan por su contenido revolucionario o por la visión única que ofrecen de Jesús y sus seguidores. La mayoría de ellos fueron encontrados en descubrimientos arqueológicos cruciales, como la Biblioteca de Nag Hammadi en Egipto en 1945. Un tesoro de textos gnósticos que revolucionó nuestra comprensión del cristianismo primitivo. El Evangelio de Tomás. Descubierto en Nag Hammadi, este evangelio es radicalmente distinto a los canónicos.
No contiene una narración lineal de la vida de Jesús, ni milagros, ni relatos de la pasión y resurrección. En su lugar, es una recopilación de 114 logia o dichos atribuidos a Jesús, presentados como palabras secretas que Jesús vivo pronunció y que Dídimo Judas Tomás escribió. Su enfoque está en la sabiduría esotérica y el autoconocimiento, sugiriendo que el reino de Dios no es un evento futuro, sino una realidad presente que se puede experimentar a través de la iluminación interior. Jesús es presentado como una guía que revela verdades ocultas, no tanto como un salvador que muere por los pecados. Esto lo alinea con corrientes gnósticas, que enfatizaban el conocimiento, gnosis, sobre la fe o los rituales. El Evangelio de Judas, una de las revelaciones más impactantes de las últimas décadas. Redescubierto y restaurado a principios de los 2000, este texto copto del siglo III-IV Tocondo, copia de un original griego anterior, invierte completamente la figura del traidor, por antonomasia. En lugar de ser el apóstol que vendió a Jesús por 30 monedas de plata, Judas Iscariote es presentado como el discípulo más fiel y espiritualmente avanzado, el único capaz de comprender la verdadera misión de Jesús. Según este evangelio, Jesús le confía a Judas una misión trascendental: entregarlo a las autoridades para que pueda liberar su espíritu de su cuerpo físico, un acto necesario para que el Mesías revele su verdadera naturaleza divina y espiritual, más allá de la materia. Es un texto profundamente gnóstico que desafía la narrativa de la redención y la propia noción de traición tal como la entendemos en el cristianismo ortodoxo. El Evangelio de María Magdalena. También parte de los hallazgos de Nag Hammadi, este evangelio fragmentado, que solo ha llegado a nosotros en parte, eleva la figura de María Magdalena a un estatus preeminente. Presenta a María no solo como una discípula cercana, sino como una guía espiritual poseedora de revelaciones especiales de Jesús, recibidas en visiones. Lo más notable es la tensión que describe entre María y Pedro, donde Pedro y otros discípulos expresan escepticismo sobre las enseñanzas de María, cuestionando cómo Jesús le habría revelado secretos que no les confió a ellos. Esto sugiere una disputa temprana sobre el liderazgo y la autoridad dentro de las comunidades cristianas, donde las voces femeninas y las perspectivas gnósticas que María a menudo representaba fueron marginadas o silenciadas frente a la jerarquía patriarcal que se consolidaba. El protoevangelio de Santiago. A diferencia de los evangelios anteriores, este texto del siglo II no es gnóstico, sino que se alinea más con la piedad popular y la necesidad de rellenar huecos en la narrativa canónica. Su nombre completo es Protoevangelio de Santiago el Justo, o Protoevangelio de Santiago el hermano de Jesús. Su importancia radica en que amplía y embellece la infancia de María, la madre de Jesús, y los primeros años de Jesús mismo. Describe el nacimiento milagroso de Ana, la madre de María, la dedicación de María al templo desde niña, su voto de virginidad perpetua, la selección de José como su guardián anciano, y el nacimiento de Jesús en una cueva. Aunque nunca fue canónico, este evangelio apócrifo tuvo una influencia monumental en la tradición cristiana, inspirando innumerables obras de arte, festividades, como la Inmaculada Concepción, o la presentación de María en el templo, y la doctrina de la virginidad perpetua de María. El Evangelio de Felipe. Otro texto clave de Nag Hammadi, el Evangelio de Felipe, es un compendio de reflexiones místicas, sacramentalismo y parábolas, a menudo con un fuerte matiz gnóstico. Al igual que el de Tomás, no es una narración biográfica, sino una exploración de los misterios espirituales. Es especialmente famoso por una frase que ha generado considerable especulación. La compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los discípulos, y la besó a menudo en la boca. Esta frase ha sido interpretada de diversas maneras, desde un beso literal que implicaba una relación íntima,
hasta un beso simbólico de comunión espiritual y transmisión de conocimiento. El texto enfatiza la importancia de María Magdalena en el círculo más íntimo de Jesús, sugiriendo un vínculo especial que iba más allá de lo que los evangelios canónicos describen. La exclusión. ¿Por qué fueron tachados de herejía? La razón principal por la que estos y otros evangelios fueron excluidos del canon no residía necesariamente en su antigüedad, sino en su contenido teológico. A medida que la Iglesia se organizaba y buscaba una identidad unificada, comenzó a definir una ortodoxia, la doctrina correcta, y a identificar la herejía, las desviaciones de esa doctrina. Los criterios para la canonicidad se centraron en apostolicidad. Se creía que los textos debían haber sido escritos por un apóstol o un asociado directo de un apóstol. Universalidad. Debían ser aceptados y utilizados por un número significativo de comunidades cristianas en diversas regiones. Ortodoxia. Lo más crucial, su contenido debía alinearse con las enseñanzas que la Iglesia consideraba verdaderas sobre la naturaleza de Jesús, su divinidad y humanidad, la salvación, la creación y otras doctrinas fundamentales. Muchos de los evangelios excluidos, especialmente los gnósticos como Tomás, Judas y María Magdalena, presentaban una cristología o una soteriología, teoría de la salvación, que chocaba con la doctrina emergente. Por ejemplo, el énfasis gnóstico en el conocimiento secreto y la dualidad espíritu-materia a menudo entraba en conflicto con la creencia en la encarnación plena de Jesús, Dios hecho carne, y la importancia central de su sacrificio físico y resurrección para la salvación. Estos textos eran vistos como divisivos y potencialmente dañinos para la unidad de la fe. El protoevangelio de Santiago, aunque no gnóstico, fue considerado apócrifo, es decir, de autenticidad dudosa o no inspirado divinamente, porque embellecía demasiado la narrativa y contenía elementos que, aunque populares, no se consideraban esenciales para la fe predicada por los apóstoles. Su significado hoy, una ventana a un pasado complejo. La existencia de estos otros evangelios no busca desacreditar la autoridad de los evangelios canónicos, que siguen siendo la fuente primaria de la fe cristiana para miles de millones. Más bien, enriquecen nuestra comprensión de los orígenes del cristianismo de varias maneras cruciales. Primero, revelan la asombrosa diversidad del cristianismo primitivo. Nos muestran que el camino hacia la fe unificada que conocemos hoy fue largo, disputado, y lleno de diferentes interpretaciones y movimientos. Segundo, nos ofrecen perspectivas alternativas sobre Jesús y su mensaje. Aunque no aceptados como inspirados, nos fuerzan a considerar que la figura de Jesús fue objeto de múltiples interpretaciones desde el principio, y que su impacto fue tan profundo que generó una rica variedad de respuestas. Tercero, arrojan luz sobre el proceso de formación del canon bíblico. Nos recuerdan que la Biblia no cayó del cielo preestablecida, sino que fue el resultado de un proceso histórico y humano de discernimiento, debate y decisión por parte de las primeras comunidades cristianas. Los evangelios que no nos contaron no son meras curiosidades históricas. Son poderosos recordatorios de que la historia de la fe es más vasta y enigmática de lo que a menudo suponemos. Nos invitan a ir más allá de la narrativa familiar, a explorar los rincones menos transitados de los primeros siglos del cristianismo y a apreciar la complejidad y el vigor intelectual de una época fundacional. Son, en esencia, un testimonio de la inagotable fascinación que la figura de Jesús ha ejercido y sigue ejerciendo, abriendo un diálogo continuo sobre quién fue y qué significan realmente sus enseñanzas. El nacimiento del canon. ¿Quién decidió qué es palabra de Dios? La Biblia, tal como la conocemos hoy, se presenta ante millones de creyentes como la inmutable palabra de Dios, un texto sagrado y completo, divinamente inspirado y transmitido.
Sin embargo, para aquellos que se asoman a la historia del cristianismo primitivo, surge una pregunta fundamental que desafía esta percepción simplificada. ¿Cómo llegó esta colección de libros a ser reconocida como canónica? ¿Quién, y bajo qué circunstancias, decidió qué textos eran palabra de Dios y cuáles no? La respuesta nos lleva a un viaje fascinante a través de siglos de debate teológico, luchas de poder y coyunturas históricas que dieron forma a uno de los documentos más influyentes de la civilización. Un mosaico fragmentado, la era precanónica. Contrario a la imagen de una Biblia preexistente, la realidad de los primeros 200 años del cristianismo fue radicalmente diferente. No existía una Biblia como tal. Las comunidades cristianas, dispersas por el vasto imperio romano y más allá, eran focos de fe vibrantes pero aislados, cada uno con su propia colección de escrituras veneradas. Circulaban cartas de apóstoles como Pablo, evangelios que narraban la vida y enseñanzas de Jesús, no solo los 4 que hoy conocemos. Apocalipsis que revelaban visiones del fin de los tiempos, y epístolas de líderes eclesiásticos. La tradición oral jugaba un papel preponderante, complementando y, a veces, superando en autoridad a los textos escritos. Cada comunidad leía, transmitía y copiaba los textos que consideraba válidos y edificantes para su fe y práctica. Un grupo en Egipto podría atesorar el Evangelio de Tomás, mientras que en Siria reverenciaban el Diatesarón de Tasiano, una armonización de los 4 evangelios canónicos. En Roma, las epístolas de Pablo eran centrales, mientras que en Asia Menor podría darse especial prominencia al Evangelio de Juan o la epístola de Bernabé. Esta diversidad no era vista inicialmente como un problema, era simplemente el reflejo de una fe en expansión, adaptándose a diversas culturas y contextos. La autoridad de un texto no provenía de una lista oficial, sino de su origen, apostólico o cercano a los apóstoles, su contenido, consistente con la enseñanza oral recibida, y crucialmente, su uso litúrgico y aceptación por las distintas congregaciones. El impulso hacia la uniformidad, necesidad, ortodoxia y herejía. A medida que el cristianismo crecía, también lo hacían las presiones internas y externas para definir su identidad. Internamente, surgieron diversas interpretaciones doctrinales, algunas de las cuales eran consideradas aberraciones peligrosas por los líderes de las iglesias mayoritarias. El gnosticismo, con sus complejas cosmologías y su énfasis en el conocimiento secreto. El marcionismo, que rechazaba el Antiguo Testamento y gran parte del Nuevo. O el montanismo, con sus nuevas profecías, son solo ejemplos de las herejías que desafiaban lo que se estaba consolidando como la ortodoxia. Frente a esta proliferación de ideas y textos, los padres de la Iglesia de los siglos II y III, como Ireneo de León, Tertuliano de Cartago y Orígenes de Alejandría, comenzaron a sentir una urgencia creciente por establecer límites claros. Necesitaban un conjunto de textos autorizados que pudieran ser utilizados para refutar las doctrinas consideradas erróneas, unificar la enseñanza y proporcionar una base común para la fe. Los criterios para la canonización comenzaron a surgir de forma orgánica. Apostolicidad. Fue escrito por un apóstol o un asociado directo de un apóstol. Antigüedad. ¿Proviene de los primeros tiempos de la Iglesia? Catolicidad, universalidad. ¿Fue ampliamente aceptado y utilizado por las iglesias en diferentes regiones? Ortodoxia. Su contenido es consistente con la fe cristiana ya establecida y aceptada. Uso litúrgico. ¿Se leía regularmente en las reuniones de culto? Este proceso, sin embargo, fue gradual y no exento de disputas. Hubo libros ampliamente aceptados desde el principio. Los 4 evangelios, las epístolas paulinas principales, otros que generaron considerable debate, la epístola a los Hebreos, Santiago, 2 Pedro, Timoteo 2 y 3 Juan, Judas, Apocalipsis.
y otros que fueron reverenciados por un tiempo antes de ser finalmente excluidos, como la Epístola de Bernabé o el Pastor de Hermas. Constantino y Nicea. El Estado entra en escena. El siglo IV marcó un punto de inflexión decisivo. En el año 313, el emperador Constantino el Grande emitió el Edicto de Milán, que otorgaba tolerancia religiosa a los cristianos, poniendo fin a siglos de persecución. Poco después, el propio Constantino se convirtió al cristianismo, transformando la fe de una minoría perseguida en la religión favorecida del Imperio Romano. Esta ascensión trajo consigo nuevas dinámicas. Constantino, consciente del poder unificador de una religión estatal, anhelaba la cohesión doctrinal para asegurar la estabilidad política de su vasto imperio. Fue en este contexto que se convocó el Concilio de Nicea en el año 325. Este concilio, presidido por el propio Constantino, no tuvo como misión principal elegir la lista de evangelios o cerrar oficialmente el canon bíblico. Su propósito fundamental fue resolver la controversia arriana, que cuestionaba la divinidad de Jesús, y sentar las bases de la ortodoxia cristiana a través de la formulación del credo niceno. Sin embargo, aunque Nicea no produjo una lista canónica explícita, sí fue un evento pivotal que tuvo un impacto inmenso en la configuración del canon. Al definir firmemente la doctrina trinitaria y la naturaleza divina de Cristo, el concilio sentó las bases teológicas para rechazar todo aquello que no encajara con la nueva doctrina imperial y eclesiástica. Aquellos textos que presentaban una cristología diferente, como muchos evangelios gnósticos que retrataban a Jesús de una manera más etérea, o como un portador de conocimiento secreto, o que contradecían la narrativa de la Iglesia de Roma y Alejandría, serían vistos con creciente sospecha. La agenda de unidad doctrinal y la centralización del poder eclesiástico, ahora respaldada por la autoridad imperial, impulsaron la necesidad de una uniformidad textual. La persecución de los otros, apócrifos en la sombra. Con la ortodoxia definida y el respaldo imperial, la maquinaria eclesiástica comenzó a actuar con mayor fuerza contra las voces disidentes. Los evangelios apócrifos, término que significa ocultos o secretos, y que la Iglesia utilizó para denotar no canónicos o heréticos, fueron perseguidos, censurados, quemados o enterrados. La posesión de tales textos podía acarrear graves consecuencias. Muchos de estos manuscritos se perdieron para siempre en el fuego o bajo el peso del olvido. Pero algunos sobrevivieron, precisamente por haber sido ocultados. Es el caso de los manuscritos de Nag Hammadi, hallados por casualidad en una cueva en Egipto en 1945. Este descubrimiento monumental sacó a la luz una biblioteca completa de textos gnósticos, incluyendo evangelios como el de Tomás, el de Felipe, el de María Magdalena y el de la Verdad, entre otros. Estos documentos ofrecieron una ventana fascinante a la rica diversidad del cristianismo primitivo, revelando evangelios que presentaban a Jesús y sus enseñanzas desde perspectivas radicalmente diferentes a las del canon niceno. No buscaban una mera biografía, sino revelaciones esotéricas, diálogos post-resurrección con sus discípulos, o un Jesús que enfatizaba la chispa divina dentro de cada individuo por encima de los ritos externos. La consolidación final, un proceso gradual de aceptación. La lista final de los 27 libros del Nuevo Testamento no fue el resultado de un solo concilio o un edicto imperial, sino de un proceso más orgánico y gradual de aceptación y ratificación. A lo largo del siglo IV, sínodos regionales como los de la Odisea, c. 363, y, crucialmente, los de Hipona, 393, y sus Cartago, 397 y 419, bajo la influencia de figuras como San Agustín, comenzaron a enumerar listas que coincidían en gran medida con el canon actual. El obispo Atanasio de Alejandría, en su carta de Pascua del año 367,
Es a menudo citado como el primero en presentar la lista completa de los 27 libros del Nuevo Testamento tal como los conocemos hoy, instando a las iglesias a adherirse solo a estos textos para la lectura pública y la enseñanza. Esta lista se convirtió en el estándar de facto, y finalmente fue aceptada por la vasta mayoría de las iglesias cristianas de Oriente y Occidente. Conclusión. Un legado de fe, poder y elección. El nacimiento del canon bíblico es, en última instancia, una historia de fe, y también una historia humana. Fue un proceso complejo, moldeado por la necesidad de unidad doctrinal, la lucha contra lo que se percibía como herejía, la influencia del poder imperial y la lenta consolidación de la autoridad eclesiástica. No fue una revelación súbita, sino el resultado de siglos de debate, discernimiento y decisiones tomadas por hombres, quienes, desde su perspectiva de fe, creían estar actuando bajo la guía divina. Los evangelios apócrifos, aunque excluidos del canon, son un recordatorio vital de la rica y pluralista tapestría del cristianismo primitivo. Nos muestran que lo que hoy consideramos la Biblia es el resultado de una serie de elecciones históricas, teológicas y políticas, que silenciaron algunas voces mientras elevaban otras. Comprender esta historia no disminuye la importancia de la Biblia para los creyentes, sino que enriquece nuestra apreciación de su compleja génesis y nos invita a reflexionar sobre cómo la palabra de Dios fue, en manos humanas, cuidadosamente seleccionada y transmitida a través del tiempo.